Buenos días, Dios les bendiga. Este es el pan para el desayuno. Estamos hablando de la fe y el sufrimiento. Y hay conceptos que tenemos que tener sembrados en nosotros que nos van a ayudar en medio del sufrimiento. Hay sufrimiento que es por causa de nuestras malas acciones, por causa de nuestras malas decisiones, por causa de nosotros mismos. Pero lo que tenemos que tener siempre presente es que a pesar que nos equivoquemos y que tengamos consecuencias de nuestras equivocaciones, Dios nos puede librar aún de ese tipo de aflicción que viene por causa de nosotros mismos. El Salmo 107 nos muestra 4 situaciones de las personas que hicieron cosas que trajeron consecuencia, aflicción y sufrimiento a sus vidas, pero que ellos clamaron a Dios y Dios los libró. Dice en el Salmo 107, en el versículo 4, que el pueblo de Israel anduvo perdido en el desierto, por la soledad, sin camino, sin ciudad, sin lugar donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma ya desfallecía, por la incredulidad que tuvieron al salir de Egipto, la incredulidad que tuvieron y la falta de confianza que tuvieron en Dios. Y dice el versículo 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Entonces vemos ahí cómo a pesar de ese error que ellos cometieron y que trajo circunstancias, el Señor los sostuvo, los mantuvo. También dice el versículo 10, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová, por su rebeldía a la palabra. Vivieron situaciones muy difíciles. Pero dice el versículo 13, y luego que clamaron a Jehová en su angustia, Él los libró de sus aflicciones. El versículo 17 dice, fueron afligidos otros, los insensatos, a causa del camino de su rebelión. Fueron rebeldes y a causa de sus maldades fueron malos y entonces tuvieron aflicciones. Pero clamaron a Jehová, dice el versículo 19, en su angustia y Él los libró de sus aflicciones. Y dice un cuarto caso. Dicen que el versículo 22, algunos publicaron sus obras con júbilo, hicieron negocios en las muchas aguas, tenían sus grandes naves, pero se levantaron vientos tempestuosos que encresparon las ondas y sus naves subieron al cielo y bajaron al abismo en medio de esas grandes olas. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es útil. Fueron personas que confiaron en sí mismos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y Él los libró de todas sus aflicciones. Entonces, algo que tenemos que tener siempre en cuenta es, vengamos al Señor, clamemos a Él, aún estemos teniendo sufrimiento por causa de nuestras malas decisiones, por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestra desobediencia a la palabra, por causa de lo que haya sido, por causa de confiar en nuestras propias fuerzas y comprar nuestras grandes naves y creer que esa es la solución. Pero como consecuencia tuvimos aflicción. No importa, estemos convencidos. Si tú vienes de todo corazón al Señor, Él nos libra de nuestras aflicciones. Vengamos a Él y Él nos va a levantar. Él va a comenzar en ti o en mí un proceso de restauración, un proceso de cambio, un proceso en el cual nos levanta y nos restaura. Pero es necesario que de cualquier manera vengamos a Él y confiemos en Él. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú siempre estás ahí. Lo has mostrado en tu palabra, lo has mostrado a través de la historia. Señor, que nosotros podamos estar convencidos que la solución en medio de cualquier aflicción es venir a ti y tú nos librarás de nuestra aflicción. Gracias, Jesús.
Si esto ha sido de bendición para ti, compártelo con otros, quizás sea de bendición para otros. Soy el pastor Víctor Godoy de Grace Covenant Church Latino. Dios te bendiga.